Bueno, el día de hoy vamos a poder ver lo que es el manejo y operación de composteras. Bueno, hola chicos, chicas, Joaquín, a todos los presentes. Mi nombre es Leslie Acosta, de la Fundación Aguatuya, y trabajo en el proyecto Basura Cero de la Cooperación Sueca, ejecutado por una alianza de 3 organizaciones como Aguatuya, Helvetas y Swisscontact. En esta ocasión vamos a poder ver, para poder brindarles esta capacitación con el apoyo de sus profesores, sus papás y de todos ustedes. Vamos a aprender sobre el manejo de la operación de composteras domiciliarias, aplicando el compost tradicional en nuestros hogares para el aprovechamiento de nuestros residuos orgánicos. En esta diapositiva, tal como podemos ver en la imagen, nos muestra opciones para realizar la disposición final de nuestros residuos sólidos. La composta se forma por la descomposición de residuos de productos orgánicos, de residuos orgánicos. Esta sirve fundamentalmente para abonar la tierra. La materia orgánica se descompone de manera aeróbica, es decir, con oxígeno, ¿no? Para realizar el compostaje necesario, se debe separar los residuos orgánicos y contar con un espacio necesario para poderlos separar y para luego compostarlos, ¿no? Ahí vamos a producir lo que es el abono orgánico, que luego vamos a poder aplicarlo en nuestro huerto o jardín para poder fertilizar la tierra. Este es un insumo bastante importante para la producción de nuestros alimentos, si es que así lo hacemos. Ahora, ¿por qué compostar? Porque evita que los residuos orgánicos lleguen a sitios de disposición final, reduciendo la generación de gas metano, uno de los gases de efecto invernadero, de mayor impacto en el cambio climático. Con esta práctica vamos a aportar como ciudadanos a poder combatir el cambio climático y sus efectos, por supuesto. Ahora, ¿qué es el compost? Ya he visto que lo han estado viendo anteriormente, ¿no? Pero siempre es bueno repasar. El compost es un abono orgánico obtenido a partir de la descomposición aeróbica por la acción de millones de organismos, ¿no? De microorganismos y de organismos que trabajan en toda la parte orgánica. Es decir, que estos pueden ser de origen vegetal o animal. El producto que vamos a generar no genera mal olor si nosotros cumplimos con todas las indicaciones, por supuesto. ¿Cuáles son los beneficios de compostar? Podemos ver en la figura que hay bastantes beneficios al compostar en casa, ¿no? Que ya he visto que ustedes ya han ido avanzando con varios puntos. Uno de esos es el aprovechamiento, evidentemente, de los residuos orgánicos, convirtiéndolos en tierra fértil. En nuestro compost muchas veces va a germinar de todo tipo de semillas, ya sea de frutas, de verduras, lo que nos va a ayudar a compartir, a poder sembrarlo, a poderlo implementar en nuestra huerta e iniciar nosotros mismos en la casa mediante macetas o cajas, en lo que podamos, ¿no? Ahora vamos a ver la siguiente. ¿Qué es el compost tradicional? Con el compost tradicional nosotros vamos a poder aprender mediante esta figura que tenemos acá, que es la compostera que se les va a donar. Esta compostera que tiene 3 compartimientos. Ahora vamos a repasar lo que son los parámetros técnicos para el manejo de esta compostera. Para producir un buen abono, un buen compost, debemos estar atentos a ciertos parámetros técnicos, como ser el potencial de hidrógeno, que es el pH. Ahora vamos a aprender acerca de la escala del pH, en el que podemos observar que tiene 3 rangos acerca de la escala del pH, ¿verdad? Es el ácido, el neutro y el alcalino. Todo dependerá de qué tipo de residuos vamos a compostar, como por ejemplo las cáscaras de cebolla, de cítricos, piñas y demás, que contienen un pH bastante ácido. Las cáscaras de tomate, papaya y sandía y demás tienen el pH al contrario, es bastante alcalino. Y las hojas secas, el becerrín, las ramas y demás, estos nos van a ayudar a poder contener y a poder manejar mucho mejor lo que es el pH. Es importante mantener una buena temperatura, un buen pH en nuestro rango de compost, ¿no? Es decir, si nosotros mantenemos un rango neutro en el pH, vamos a mantener la vida y la flora de todos los microorganismos que están trabajando. Entonces, vamos a ser bastantes responsables con estos para que se pueda transformar los residuos orgánicos. Podemos agregar a nuestro compost también guano animal de vaca, gallinaza, cerdo, conejo, cabra y demás para poder mantener un pH neutro. Eso siempre
tomando en cuenta los porcentajes y las cantidades de cada uno de estos tipos de abono, ¿no? Lo ideal siempre es cubrir nuestros residuos orgánicos con una buena capa de hojas secas, de acerrín, de material seco, que evite que nuestro compost tenga un pH muy ácido o muy alcalino, ¿no? El control, vamos a ver el siguiente, el control de la temperatura igual es muy importante. Como podemos ver en la gráfica, presenta una variación de acuerdo a 4 semanas de descomposición, iniciando con 10 grados centígrados y llegando, por supuesto, a un pico alto de 70, donde se trabaja la fase termófila, producido generalmente por la descomposición y la fermentación de estos residuos. Quiere decir que nuestro compost debe estar caliente porque esa es la temperatura ideal para los microorganismos. Pero la temperatura no puede tener un rango muy alto o bajo, no puede bajar mucho ni puede subir mucho, ¿sí? Es decir, ni muy caliente ni muy frío, porque podrían morir estos microorganismos y en este caso ya no vamos a producir el compost. Es importante siempre mantener el riego y la humedad constante para evitar las temperaturas altas, por supuesto. Veremos que luego irá bajando la temperatura debido a la descomposición de los residuos que vamos a trabajar con los microorganismos en los que se encuentran en la composta trabajando para la elaboración de nuestro compost. Entonces, ¿cómo vamos a controlar la temperatura? Vamos a tocar la capa inicial y del medio vamos a controlar la temperatura de la misma manera. Si sentimos que está muy caliente, la vamos a poder, mediante la toquemos, vamos a tener que realizar lo que es la oxigenación, es decir, con los volteos o revolver el compost para evitar justamente esas altas o bajas bruscas de temperatura, ¿verdad? Periódicamente lo tenemos que hacer 2 a 3 veces por semana, aplicando un riego también, ya sea con alguna regadera. Estas 2 simples acciones nos van a ayudar a bajar la temperatura y el oxígeno, por supuesto, en nuestro compost. Ahora, el control de la humedad. ¿Cuánta agua es buena, no? ¿Cómo controlar la humedad de nuestra compostera? Aplicando el método del puño. Hemos visto que es lo más fundamental, ¿no? Aplicando el método del puño, nosotros podemos, tal como muestra la imagen, debemos recoger una cantidad de composta con la mano, apretamos haciendo un puño y si sale más de 3 gotas es un exceso de humedad, de agua, ¿verdad? Necesitamos aplicar más material secante, es decir, que absorba todo este tipo de agua. Y si no llega a salir ni una gota de agua, es que quiere decir que le falta humedad. Entonces debemos regar un poco más. Lo ideal es mantener una humedad entre 60 y 65% para producir un buen compost. Si aumentamos a 70%, tampoco es tan malo porque vamos a poder producir el té de compost, es decir, un biol, que es un fertilizante líquido que aporta de nutrientes y vamos a regar a nuestras plantitas. Como un biol, mezclándolo y dosificándolo con agua, vamos a poder aportar nutrientes a nuestras plantitas o jardines, ¿no? En la siguiente tenemos la instalación de la compostera domiciliaria en 3 niveles. En esta diapositiva vamos a poder conocer las fases de la compostera domiciliaria. Comprende de la fase productiva, donde ingresamos todo el sustrato seco, residuos orgánicos, como podemos observar en la imagen. La fase de almacenamiento es la caja número 2, donde por gravedad se irá acopiando y va a ir produciéndose lo que es el abono, ¿verdad? Y la última cajita, la número 3, donde debemos forrarla con plástico. Es la siguiente diapositiva en la que les explico cómo y para qué. En esta, ¿no? Entonces, si la vamos a forrar, con eso vamos a mantener que nuestra cajita también se mantenga mucho mejor. El paso 1, forrar con plástico, la caja número 3. Compostero, le voy a decir que me lo quiere dar. Para almacenar el té de compost, el biol o fertilizante líquido que vamos a producir, si tenemos un compost de 70%, por supuesto, de humedad. Este líquido deberá ser recolectado diariamente y almacenado en botellas o aplicándolo en nuestro jardín para las macetas o plantitas, ¿verdad? En el paso 2 vamos a separar nuestros residuos orgánicos en la cocina en un baldecito que tengamos en casa o en otro balde vamos a aplicar lo que es el sustrato seco, es decir, ir juntando todas las hojas secas del pasto, del jardín,
El acerrín o viruta que a veces podamos conseguir, las hojas de papel usadas también las podemos aplicar y ir almacenándolos en otro baldecito para poder trabajarlo, ¿no? Ahora, en el siguiente, implementamos los residuos orgánicos. El paso 3, armamos las cajas, como vemos aquí en la caja número 1. Ponemos una caja de 5 centímetros de sustrato seco, es decir, no necesariamente 5 centímetros, ¿verdad? A veces podemos colocar un poco más. Entonces, estos 5 centímetros de sustrato seco nuevamente los vamos a colocar. El paso 4 va a ser regar la capa seca con una regadera. Regar una vez por semana para mantener la humedad y mezclar nuevamente para tener una buena humedad, por supuesto. El paso 5 es remover la mezcla con las manos 1 o 2 veces por semana para oxigenar y regular la temperatura. Y si tendríamos un compost grande en el jardín, deberíamos mezclar utilizando con un rastrillo. En nuestro caso, para la compostera, va a ser suficiente realizarlo con nuestras manos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo saber cuándo cosechar? En un tiempo estimado entre 4 a 6 meses, si cumplimos con todas las indicaciones que podemos estar viendo, que estamos realizando sobre todo, nuestra primera cosecha vamos a poder obtenerla y se va a realizar en la caja número 2. Algunas indicaciones para poder verificar si se ha cumplido o no el proceso de compostaje es observar el color oscuro, la textura granular del compost del abono, y que siempre va a tener ese aroma de olor a tierra mojada, ¿no? A tierra húmeda. Ahora, es importante esto porque vamos a poder producir nuestro propio alimento. Tras transcurrir todo este tiempo, nosotros vamos a poder obtener nuestro compost. En la caja número 2 y el fertilizante líquido o biol que vamos a tener en la caja número 3, nosotros vamos a poder generar nuestro propio compost. Ya habremos transcurrido en todo este tiempo la mitad de nuestra bolsa de residuos. Habremos cerrado también con el ciclo de la materia orgánica que generamos en nuestro propio hogar. Y en ese entonces yo los tendría que felicitar a todos porque habremos cumplido con lo que es la aplicación del compost en nuestra huerta, en el jardín, porque vamos a aportar de bastantes nutrientes, como ser el nitrógeno, fósforo, calcio, el zinc, bastantes nutrientes que tenemos en los residuos, ¿verdad? Produciendo nuestro propio abono y también a nuestro jardín o plantitas. Ahora, esto es muy importante, ¿no? Me gustaría compartirles este mensaje para poder finalizar la capacitación. A lo largo de la vida, las plantas y los animales se generan varios productos que han cumplido ya su función. Se convierten en residuos biológicos, ya sean pastos secos, hojas caídas, tallos rotos, orines, estiércol, y finalmente cuando ya cumplen su ciclo, el organismo entero pasará por un proceso de desintegración, en el cual presenta un gran potencial de aprovechamiento. Es decir, que nosotros, hasta nosotros somos de material orgánico, ¿verdad? Entonces, al cumplir nuestro ciclo, vamos a poder tener un gran potencial orgánico. Ahora eso, un poco para culminar, ha sido un placer poder capacitarlos en el manejo y operación de composteras, aplicando el compostaje tradicional. La experiencia que tengo, la tengo generalmente en la práctica, gracias a mi emprendimiento, Chura Lombriz, y además que es una práctica, como bien lo mencionaba Joaquín, que uno lo gana día a día. Y ahora que les puedo traspasar un poco de mi conocimiento, por supuesto. Ahora me gustaría conocer algunas consultas, inquietudes que ustedes tengan para poderlos apoyar. Muy bien, muchas gracias, ingeniera Leslie. Sin duda alguna, la experiencia es muy valiosa. Si alguien tiene alguna duda, puede por favor colocarla en el chat o puede levantar su manito y yo estoy atento para darle la palabra o para leer su comentario. Por favor, cualquier duda que tengan. He visto ya algunas preguntas en el chat. El tema del agua es importante, ¿no? Que mantengamos una buena humedad. Han podido observar que las composteras son de 3 niveles y en la última compostera es de almacenamiento. Entonces se recomienda forrarla con plástico. ¿Por qué? Porque si tenemos dos opciones de mantener una humedad de 60% o de 70%. Para ambas igual tenemos que forrar nuestra compostera para que también la mantengamos bien
evitemos que se pudra la madera y demás, ¿no? Entonces, si vamos a aumentar el porcentaje de humedad un 70-75% para poder generar y producir biol, entonces sí o sí la vamos a tener que forrar. Y este biol que vayamos a generar, como bien les indicaba, entonces podemos utilizarlo en el jardín, en las macetas, en nuestras flores y demás, y en los huertos, dosificándolo con agua. Ahora, si tenemos un exceso de humedad, un exceso de agua en la compostera, vamos a generar malos olores. Es decir, que nosotros podemos controlar con las manitas, hacemos un control, revisamos si hay mucha humedad y aumentamos lo que es el sustrato seco o material estructural, que son las hojas secas, el papel picado y demás, ¿no? Ahora, otra pregunta muy interesante, dice, ¿cómo explicar cómo usar el compostero? Evidentemente, como les mostraba, son de 3 niveles. Para que puedan tener más información y demás de esto, nosotros estamos grabando este video también que les vamos a compartir. Y también se les va a dotar de un material muy importante, muy interesante, que es los pasos del armado, que esto va a venir juntamente con su compostera. Y durante el taller presencial, por supuesto, como mencionaba Joaquín y Claudia, ahí es donde vamos a tener más preguntas y ahí es donde tiene que aprovechar de hacerlo. Evidentemente, el proceso del compost, muchos ya lo han hecho, me imagino, pero lo vamos a llevar a cabo y en realidad vamos a tener resultados cuando nosotros pongamos las manos en la tierra, es decir, manos a la tierra y podamos aplicar lo que es el compost. Cuando iniciemos a hacer el compost sin ningún miedo y demás, ahí vamos a tener algunas preguntas o consultas cuando ya realicemos y apliquemos el trabajo del compostaje, ¿no? Y es ahí donde nosotros los vamos a apoyar. Tenemos el grupo de WhatsApp que los vamos a ir apoyando con cualquier consulta que ustedes tengan. Ahora otra que dice, es necesario echar el abono o el guano animal, me imagino. Para el guano animal, como ustedes saben, la gallinaza, el guano de vaca, el de cabra, el de cerdo, tiene diferente pH. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, el guano de vaca es mucho menos ácido que la gallinaza. Es decir, podemos colocar 2 partes de guano de vaca con una de gallinaza. Pero, ¿cuál es la recomendación para poder aplicar este guano? Es simplemente deshidratarlo antes. Si colocamos el guano fresco en nuestra compostera, vamos a generar malos olores y además que tenemos que desinfectar y deshidratarlo. Lo tenemos que dejar en el sol por lo menos 2, 3, 4, 5 días. Que se deshidrate, que esté bien seco y lo vamos a aplicar con un poco de agua. Es decir, que ahí ya lo podemos utilizar, ¿no? ¿Qué más dice? ¿Cómo puedo mezclar sin lastimar a las lombrices especiales? Qué linda pregunta, José. Ya en el siguiente taller vamos a poder conocer un poco más a fondo. Lo que podemos hacer es utilizar guantes y siempre para poder realizar lo que es la remoción o revolver bien el compostaje, tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque no solamente están las lombricitas, sino hay sus cocones y demás. Entonces, eso lo vamos a poder desarrollar mañana que toca compostaje, ¿no es verdad, Joaquín? Lombre y compostaje con las lombricitas. Igual les voy a estar apoyando con otro taller que vamos a ver un poco más a fondo. Así que no tengan miedo, yo solamente les recomiendo no tener miedo a compostar. Evidentemente siempre van a haber algunas dudas o consultas. Y como mencionaba Joaquín o Claudia, nosotros estamos aquí para apoyarlos o escríbanos en el WhatsApp. Con mucho gusto nosotros vamos a estar ahí para apoyarlos. Sin más, ninguna duda, no sé si hubiera alguien más. Te dejo, Joaquín, para que tú puedas proseguir, por supuesto. Muchas gracias a todos y bueno, hasta mañana. Gracias, Joaquín. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Buenas noches.